Tom Castro. Ese nombre les doy, porque con él lo conocieron por calles y por casas de Talcahuano, de Santiago de Chile y Valparaíso, hacia 1850. Y es justo que lo asuma otra vez, ahora que retorna a estas tierras, siquiera en calidad de mero fantasma, y como pasatiempo del sábado. El acta de nacimiento de Wapping lo registra como Arthur Orton, inscrito el 7 de junio de 1834. Sabemos que era hijo de un carnicero, que en su infancia conoció la miseria insípida de los barrios bajos de Londres, y que ahí sintió el llamado del mar. El hecho no es insólito. Run away to sea, huir al mar, es la separación inglesa de la autoridad de los padres, la iniciación heroica. La geografía la recomienda, y aún las Sagradas Escrituras. Los que bajan de barcos a la mar, los que comercian en las grandes aguas, esos ven las obras de Dios y sus maravillas en el abismo. Orton huyó de su deplorable suburbio color rosa tiznado, y en un barco se hizo a la mar. Contempló con el habitual desengaño la Cruz del Sur, y desertó en el puerto de Valparaíso. Era una persona de una sosegada idiotez. Lógicamente, hubiera podido, y debido, morirse de hambre. Pero su confusa jovialidad, su permanente sonrisa y su mansedumbre infinita le conciliaron el favor de cierta familia Castro, cuyo nombre adoptó. De ese episodio sudamericano no quedan huellas, pero su gratitud no decayó, puesto que en 1861 reapareció en Australia, siempre con ese nombre, Tom Castro. En Sydney conoció a un tal Bogle, un negro sirviente, quien, sin ser hermoso, tenía ese aire reposado y monumental, esa solidez como de obra de ingeniería, con que cuenta el hombre negro entrado en años, en carnes y en autoridad. Poseía una segunda condición, que determinados manuales de etnografía han negado a su raza: la ocurrencia genial. Ya escucharemos luego la prueba. Era un varón morigerado, o sea, de buenas costumbres, con los antiguos apetitos africanos muy corregidos por el uso y el abuso del calvinismo. Fuera de las visitas del Dios, visitas que describiré después, era absolutamente normal, sin otra irregularidad que un pudoroso y largo temor que lo demoraba en las bocacalles, recelando del este, del oeste, del sur y del norte, del violento vehículo que daría fin a sus días. Orton lo vio un atardecer en una desmantelada esquina de Sydney, dándose ánimos para sortear la imaginaria muerte. Después de un largo rato de mirarlo, le ofreció el brazo y atravesaron, asombrados, la inofensiva calle. Desde ese instante, de un atardecer ya difunto, un protectorado se estableció, el del negro inseguro y monumental sobre el tonto obeso de Wapping. En septiembre de 1865, ambos leyeron en un diario local un desolado aviso. A finales del mes de abril de 1854, mientras Orton provocaba las efusiones de la hospitalidad chilena, amplia como sus patios,
naufragó en aguas del Atlántico el vapor Mermaid, procedente de Río de Janeiro con rumbo a Liverpool. Entre los que perecieron estaba Roger Charles Tichborne, militar inglés criado en Francia, mayorazgo de una de las principales familias católicas de Inglaterra. Parece inverosímil, pero la muerte de ese joven afrancesado, que hablaba inglés con el más fino acento de París, y despertaba ese incomparable rencor que sólo causa la inteligencia, la gracia y la pedantería francesas, fuera un acontecimiento trascendental en el destino de Orton, quien jamás lo había visto. Lady Tichborne, la horrorizada madre de Roger, rehusó creer en su muerte y publicó desconsolados avisos en los periódicos de más amplia circulación. Uno de esos avisos cayó en las blandas manos funerarias del negro Bogle, que concibió un proyecto sensacional. Tichborne era un caballero esbelto de aire envainado, con rasgos agudos, tez morena, pelo negro y lacio, ojos vivos, y la palabra de una precisión ya molesta. Orton era un patán desbordante, de vasto abdomen, rasgos de una infinita vaguedad, cutis que tiraba a pecoso, pelo castaño y ensortijado, ojos dormilones, y conversación ausente o borrosa. Bogle inventó que el deber de Orton era embarcarse en el primer vapor para Europa y satisfacer la esperanza de Lady Tichborne, declarando ser su hijo. El proyecto era de una insensata ingeniosidad, pues presentó a Tichborne fofo, con una sonrisa amable de imbécil, pelo castaño y una inmejorable ignorancia del idioma francés. Bogle sabía que un parecido perfecto del anhelado Roger era de imposible obtención. También sabía que todas las similitudes logradas no harían otra cosa que destacar ciertas diferencias inevitables. Renunció, pues, a todo parecido. Intuyó que la enorme ineptitud de la pretensión sería una convincente prueba de que no se trataba de un fraude, que nunca hubiera descubierto de ese modo flagrante los rasgos más sencillos de convicción. Tampoco hay que olvidar la colaboración todopoderosa del tiempo. 14 años de hemisferio austral y de azar pueden cambiar a un hombre. Otra razón fundamental. Los repetidos e insensatos avisos de Lady Tichborne demostraban su plena seguridad de que Roger Charles no había muerto, su voluntad de reconocerlo. Tom Castro, siempre servicial, escribió a Lady Tichborne. Para fundar su identidad, invocó la prueba fehaciente de 2 lunares ubicados en la tetilla izquierda, y de aquel episodio de su niñez, tan afligente, pero por lo mismo tan memorable, en que lo acometió un enjambre de abejas. La comunicación era breve, y a semejanza de Tom Castro y de Bogle, prescindía de escrúpulos ortográficos. En la imponente soledad de un hotel en París, la dama leyó y releyó la carta con lágrimas felices, y en pocos días encontró los recuerdos que le pedía su hijo. El 16 de enero de 1867, Roger Charles Tichborne se anunció en ese hotel. Lo precedió su respetuoso sirviente, Ebenezer Bogle. El día de invierno era de muchísimo sol. Los ojos fatigados de Lady Tichborne estaban velados de llanto. El negro abrió de par en par las ventanas. La luz hizo de máscara. La madre reconoció al hijo pródigo
y le franqueó su abrazo. Ahora que de veras lo tenía, podía prescindir del diario y las cartas que él le mandó desde el Brasil. Meros reflejos adorados que habían alimentado su soledad de 14 lóbregos años. Se las devolvía con orgullo. Ni una faltaba. Bogle sonrió con toda discreción. Ya tenía dónde documentarse el plácido fantasma de Roger Charles. Ese reconocimiento dichoso, que parece cumplir una tradición de las tragedias clásicas, debió coronar esta historia, dejando 3 felicidades aseguradas, o al menos probables. La de la madre verdadera, la del hijo apócrifo y tolerante, y la del conspirador, recompensado por la apoteosis providencial de su industria. El destino no lo resolvió así. Lady Tichborne murió en 1870 y los parientes entablaron querella contra Arthur Orton por usurpación de estado civil. Desprovistos de lágrimas y de soledad, pero no de codicia, jamás creyeron en el obeso y casi analfabeto hijo pródigo que resurgió tan intempestivamente de Australia. Orton contaba con el apoyo de los innumerables acreedores que habían determinado que él era Tichborne, para que pudiera pagarles. Asimismo, contaba con la amistad del abogado de la familia, Edward Hopkins, y con la del anticuario François Begent. Aún así, esto no bastaba. Bogle pensó que para ganar la partida era imprescindible el favor de una fuerte corriente popular. Tomó su sombrero de copa y el paraguas y fue a buscar inspiración por las decorosas calles de Londres. Era el atardecer. Bogle vagó hasta que una luna de color de miel se duplicó en el agua rectangular de las fuentes públicas. El dios lo visitó. Bogle llamó un carruaje y se hizo conducir al departamento del anticuario Begent. Begent mandó una larga carta al Times, asegurando que el supuesto Tichborne era un descarado impostor. La firmaba el padre Guthrum, de la Sociedad de Jesús. Otras denuncias, igualmente papistas, la sucedieron. Su efecto fue inmediato. Las buenas personas no dejaron de adivinar que Sir Roger Charles Tichborne era blanco de un complot abominable de los jesuitas. $190 duró el proceso. Alrededor de 100 testigos prestaron fe de que el acusado era Tichborne. Entre ellos, 4 compañeros de armas del Regimiento 6 de Dragones. Sus partidarios no cesaban de repetir que no era un impostor, ya que de haberlo sido, hubiera procurado remedar los retratos juveniles de su modelo. Además, Lady Tichborne lo había reconocido. Y es evidente que una madre no se equivoca. Todo iba bien, o más o menos bien. Hasta que una querida de Orton compareció ante el tribunal para declarar. Bogle no se inmutó con esa pérfida obra de los parientes. Requirió galera y paraguas y fue a implorar una tercera iluminación por las decorosas calles de Londres. No sabremos nunca si la encontró.
Poco antes de llegar a Primrose Hill, lo alcanzó el terrible vehículo que desde el fondo de los años lo perseguía. Bogle lo vio venir, lanzó un grito, pero no atinó con la salvación. Fue proyectado con violencia contra las piedras. Los mareadores cascos del camello le partieron el cráneo. Tom Castro era el fantasma de Tichborne, pero un pobre fantasma, habitado por el genio de Bogle. Cuando le dijeron que éste había muerto, se aniquiló. Siguió mintiendo, pero con escaso entusiasmo y con disparatadas contradicciones. Era fácil prever el fin. El 27 de febrero de 1874, Arthur Orton, alias Tom Castro, fue condenado a 14 años de trabajos forzados. En la cárcel se hizo querer. Era su oficio. Su comportamiento ejemplar le valió una rebaja de 4 años. Cuando la hospitalidad final de la prisión lo dejó, recorrió las aldeas y los centros del Reino Unido, pronunciando pequeñas conferencias, en las que declaraba su inocencia o afirmaba su culpa. Su modestia y su anhelo de agradar eran tan duraderos que muchas veces comenzó por defensa y acabó por confesión, siempre al servicio de las inclinaciones del público. El 2 de abril de 1898, Arthur Orton, alias Tom Castro, alias Roger Charles Tichborne, murió.